El título de nuestra lección del día de hoy es ¿Por qué es importante la interpretación? Y debemos ir a el libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos 1 al 3 y después leer el versículo 8. Aquí nosotros encontramos que el pueblo de Israel está volviendo de Babilonia, del exilio, y al volver del exilio hay muchas personas, en especial los jóvenes, los niños, que ya no hablaban el idioma original de sus padres, el hebreo. Es como cuando un niño se va a Estados Unidos y lo meten a las escuelas donde enseñan inglés, pues el niño va a empezar a hablar el inglés. De tal manera que cuando regrese, por ejemplo, a México, después de haber estado toda su vida allá, y ese niño creció en el habla inglés, pues él va a aprender a hablar el inglés. Cuando venga aquí a México, por ejemplo, ya no va a conocer muchas palabras. Lo mismo está ocurriendo aquí entre los judíos. Los judíos, solamente los más ancianos son los que entendían al 100% lo que decía el texto hebreo, lo que decía la Biblia en hebreo o la ley de Moisés que estaba escrito en hebreo. Ahora, no solamente entendían el hebreo, sino hablaban el hebreo. El problema de los más jóvenes precisamente era que no estaban hablando ni entendían el hebreo. Ahora, con ese contexto, con ese punto, nosotros leemos entonces el versículo 8. Y el versículo 8 dice de Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8 dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Dos puntos importantes aquí menciona Nehemías. Primero, que leían la palabra de Dios. Leían claramente la palabra de Dios. El otro asunto importante que vemos aquí es que los levitas daban a entender, dice, y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Y explicaban. Miren por favor esa frase. Y explicaban su sentido de modo que entendieran la escritura. Allí hay un punto importantísimo. Y explicaban de modo que se entendiera el sentido correcto. De eso habla la lección el día de hoy. La importancia de que haya interpretación. ¿Qué ocurre cuando no hay una interpretación correcta? Eso lo vamos a ver enseguida. Pero es interesante notar que el pueblo no estaba entendiendo la Biblia, no estaba entendiendo la lectura que tenía el gran líder Esdras. Y entonces, para beneficio del pueblo, deciden explicar la lectura, para darle el sentido. Miren la frase, esa frase es clave, es importantísima, para darle el sentido correcto. ¿Para darle qué? El sentido correcto. Saben, mis queridos hermanos, que el tema principal y más importante de la Biblia, el tema más importante y vital de la Biblia, es la salvación. ¿Y cómo ser salvo? El tema principal de la Biblia es la salvación y cómo ser salvo. Ahora, cuando nosotros no comprendemos bien este tema, que es claro en la Biblia, le damos interpretaciones sesgadas, equivocadas, pero no solo interpretaciones sesgadas o equivocadas. El problema es que nosotros mismos nos confundimos
y nos desanimamos cuando pecamos. Por ejemplo, la Biblia es muy clara que somos salvos por la gracia de Dios, que todo el que crea en Jesús alcanzará la salvación, que todos los que somos salvos, los que creemos en Jesús, guardamos como resultado de nuestra salvación todos los mandamientos, las normas que Dios dejó escritas en la Biblia. Pero cuando nosotros no estamos entendiendo bien el concepto de la salvación, entonces cada vez que pecamos, hacemos penitencias mentales. Cada vez que pecamos nos sentimos derrotados, abatidos, preocupados. Y llegamos a pensar que no merecemos el perdón de Dios. Llegamos a pensar, cuando yo digo que no merecemos el perdón de Dios, o sea, no lo merecemos, realmente nadie lo merece, pero me refiero al sentido de que, ¿por qué Dios me perdona? Nos sentimos tan miserables que ni siquiera pedimos el perdón de Dios. Cuando nosotros no entendemos la Biblia, no entendemos la Escritura, sacamos nuestras propias conclusiones y más de alguna de ellas son equivocadas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, por lo tanto, el Dios de Israel nos invita a no solamente leer la Biblia, sino interpretar la Biblia de manera correcta. Repito, cuando nosotros no entendemos la Biblia, trae problemas, como en el caso de la salvación. Es más fácil salvarse que perderse, porque Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario. Juan 3:16, y también el versículo 15 y 17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. La salvación está al alcance de todos. La salvación está al alcance de todos. Todos podemos ser salvos. Ese es el grito, ese es el mensaje central de la Biblia, que podemos ser salvos, somos salvos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a 2 Corintios 3, 15 y 16, encontramos un problema serio. ¿Cuál es el problema serio que encontramos aquí? Dice la Biblia en 2 Corintios 3:15, no se nos olvide del contexto de este versículo. Acuérdense que el contexto de este versículo es los versículos 10. Por ejemplo, que en 2 de Pedro, donde habla que el Señor no retarda su promesa, 9 y 10, 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pero cuando nosotros vamos al versículo 15, el versículo 15 dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles, muy difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Miren lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí está diciendo: mis amados hermanos, yo debo reconocer que hay cosas difíciles de entender. Él se está refiriendo únicamente a los escritos del apóstol Pablo. Hay algunas cosas difíciles de entender, dice Pedro. Y como hay textos, hay frases difíciles de entender, dice el apóstol, por eso los inconstantes, los indoctos, tuercen las escrituras. Y no solamente las epístolas del apóstol Pablo, sino también dice Pedro aquí las otras escrituras, haciendo referencia a los otros textos de la Biblia. Ahora, ¿por qué es necesario entonces la sana interpretación o la interpretación correcta? Bueno, ya dijimos. Primero porque nosotros no hablamos el hebreo, porque nosotros no vivimos en la cultura, en el momento exacto en el que se escribió la Biblia. Por lo tanto, nosotros sí necesitamos, al leer la Biblia, interpretarla de manera correcta.
¿Cuáles son los beneficios de interpretar la Biblia de manera efectiva, correcta? Primero, pues es que hay unidad. Hay unidad. Cuando nosotros interpretamos la Biblia de manera correcta, hay unidad de doctrina y enseñanza. Porque como toda la Biblia está unida, está entrelazada, cuando nosotros estamos interpretando la Biblia de manera correcta, entonces toda la iglesia adventista está unida a través de la doctrina y de la enseñanza. Cuando la interpretamos de manera correcta, cuando nosotros al leer la Biblia creemos de manera sana, de manera correcta lo que está escrito allí, entonces hay unidad doctrinal y también de enseñanza. No hay nadie que salga enseñando alguna cosa opuesta a lo que dice la Biblia. No hay nadie que ande predicando alguna cosa separada, diferente a lo que nosotros creemos que dice la Biblia. También a mí me llamó mucho la atención este último punto, que es otro beneficio de la interpretación correcta. Es que hay unidad en la iglesia y también en la misión. Hay unidad en la iglesia y también en la misión. A mí me gusta mucho ese punto, porque cuánta bendición nos ha dejado Dios. Si nosotros interpretamos la Biblia de manera correcta, entonces en nuestra iglesia habrá unidad, entre nosotros como miembros de iglesia habrá unidad, y no solamente unidad, habrá un concepto correcto de la misión. Y es que algunos de nuestros miembros no han logrado captar el sentido correcto de la misión. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, entre otras cosas, aquí nos está hablando que la misión es de todos. La misión es de todos. Predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, no depende de una persona, no depende de los pastores, no depende de los ancianos, no depende de aquel que tiene el don para predicar. La misión es un trabajo de todos. La misión nos la ha dejado Dios para todos. Por lo tanto, cuando nosotros interpretamos la Biblia de manera correcta, le damos el sentido correcto, encontraremos unidad en nuestra iglesia. Dijimos unidad en la doctrina, unidad en la enseñanza, unidad entre nuestros miembros y también un sentido correcto en la interpretación de la misión. Todos somos invitados, absolutamente todos somos invitados a participar de la misión. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id, todos los 12, vayan. Y Mateo también en el capítulo 24, 14 y 15 también nos invita, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando nosotros no interpretamos la Biblia de manera correcta, empezamos a correr el riesgo de predicar nuestras ideas y no la idea que dice la Biblia. Repito, cuando nosotros no comprendemos e interpretamos la Biblia de manera correcta, corremos el riesgo de empezar a predicar nuestras ideas, no las ideas de la misma palabra de Dios. Porque acuérdense, nosotros creemos únicamente en que la Biblia se interpreta a sí misma. Únicamente la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta mañana yo quisiera invitarte para que tú estudies la Biblia y que sea tu oración decirle, Señor, ayúdame a entenderla. Ayúdame a entenderla. Y cuando no la entiendas, pregunta a quien más confianza le tengas. Pregunta. No entiendo este texto. Hace unos días un miembro de iglesia me envió un mensaje diciendo, pastor, explíqueme por qué el Nuevo Testamento dice que Dios, que Cristo y Satanás se peleaban el cuerpo de Moisés. ¿Cómo es posible que Moisés haya resucitado si la Biblia no dice? ¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces le tuvimos que explicar. Cuando usted no entienda algún texto de la Biblia, ore al Señor primero. Ore al Señor. Y entonces después pida interpretación. Es decir, pida ayuda. Pida ayuda para que usted tenga el contexto correcto, para que usted aprenda el sentido correcto de la Escritura. Nunca ha sido pecado pedir ayuda. Nunca ha sido pecado pedir ayuda. De paso, los comentarios de la lección de escuela sabática que hacen los compañeros tiene este sentido de explicar de manera correcta el estudio de la palabra de Dios. Por eso, hoy en el nombre de Jesús, te digo que vale la pena esforzarse por estudiar la palabra. Que la estudiemos con humildad, con sencillez de corazón, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a orar. Señor, que tu palabra sea la que hable a nosotros. A veces nosotros la estudiamos con prejuicios, con preconceptos, con presuposiciones. ¿Y cuántas veces nos hemos dañado cuando hemos ido hacia la Biblia? Y digo nos hemos dañado porque a veces, al tener nuestras propias ideas, resulta que tú no respondes como yo quiero. Por eso, que cada día al estudiar la Biblia, vayamos con una mente sencilla, con un corazón humilde, para que tú nos hables, y no nosotros procuremos interpretar la Biblia por nosotros mismos, sino que dejemos que la misma Biblia se interprete a sí misma. Gracias por tu palabra que nos dejaste. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, soy Nemorio Machucho González y les deseo un buen día. Pásenla muy bien. Visiten nuestro canal de YouTube, Nemorio Machucho González, para disfrutar de reflexiones de los sermones que hemos estado compartiendo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.